Bienvenidos a Enemigos Íntimos. Hoy hablaremos de la legendaria rivalidad entre dos de los padres fundadores del psicoanálisis, Sigmund Freud y Carl Jung. En el mundo de la psicología, la relación entre Sigmund Freud y Carl Gustav Jung es una de las más fascinantes y polémicas. Estos dos influyentes pensadores tuvieron una conexión profunda, pero también experimentaron una ruptura significativa debido a diferencias teóricas y personales. Freud fue un médico neurólogo austriaco, que fue el padre del psicoanálisis y uno de los mayores intelectuales del siglo XX. Nació en 1856 en el seno de una familia judía. Era el mayor de 6 hermanos, de los cuales él era el único varón. Con apenas 3 años, su familia se trasladó a Viena. Sería ahí donde ingresaría con 17 años en la Universidad de Medicina. Cuando terminó la carrera, empezó a ejercer en el Hospital General de la misma ciudad. Carl Gustav Jung nació en 1875 en Kitzbühel, Suiza, en el seno de una familia luterana y de renombre. El abuelo paterno era masón y el otro judío. Creció junto con sus 2 hermanos. Era un niño introvertido y solitario. En su adolescencia era un ávido lector desde Goethe hasta Nietzsche. También estudió medicina en la Universidad de Basilea, especializándose en medicina interna. El enfoque de Freud se centraba en el inconsciente y los impulsos sexuales, como motores principales del comportamiento humano. Desarrolló los conceptos clave como el inconsciente, el ello, el yo y el superyo. Y su método de análisis de los sueños, para acceder a los contenidos ocultos de la mente. Su influencia en la psicología es incuestionable. Carl Gustav Jung fue un discípulo de Freud y desarrolló su propio enfoque psicológico, conocido como la psicología analítica. Jung introdujo conceptos como el inconsciente colectivo, los arquetipos y la individuación. Su visión se alejó del enfoque puramente sexual de Freud y se centró en la búsqueda de significado y trascendencia en la vida. En 1899, Freud publicó su obra más importante, La interpretación de los sueños, iniciándose con ella el psicoanálisis. Al principio, sus revolucionarias ideas le granjearon enemistades e incomprensión. Pero con el tiempo se empezó a formar un grupo de adeptos y las mismas empezaron a interesar al gran público. La lectura de este libro fue el que motivó la incursión en este campo de Gustav Jung. La relación entre ambos comenzó con gran admiración mutua. Jung veía a su colega como su mentor y trabajaron juntos en la expansión del psicoanálisis. Sin embargo, las diferencias comenzaron a emerger a medida que Jung desarrollaba su propia teoría y se alejaba de los postulados de Sigmund. El conflicto central fue la divergencia en la importancia atribuida a la sexualidad como motivador principal del comportamiento humano. Jung creía que había otras fuerzas y motivaciones más allá de la sexualidad, como el impulso hacia la individuación y la búsqueda de significado. Estas diferencias llevaron a tensiones cada vez mayores entre los dos. El quiebre definitivo en la relación llegó en 1913, cuando Jung publicó un libro llamado Símbolos de Transformación, que criticaba abiertamente las teorías de Freud. Este, por su parte, se sintió traicionado por su discípulo y comenzó a desacreditar sus teorías y trabajos. A partir de ese momento, cada uno siguió su propio camino teórico y práctico. Jung exploró conceptos como los sueños, los símbolos y la espiritualidad. Mientras que su mentor se mantuvo fiel a su enfoque sexual y se centró en la terapia psicoanalítica. La ruptura epistolar entre Freud y Jung fue dolorosa, y dejó una marca duradera en ambos. Sin embargo, su influencia mutua también fue profunda. La psicología analítica de Jung fue en gran medida una respuesta y una expansión de los conceptos freudianos. Incluso después de su separación, ambos continuaron influyendo en la psicología y dejaron un legado perdurable. A lo largo de los años, se han ofrecido diversas interpretaciones sobre las razones exactas de la ruptura entre Freud y Jung. Algunos argumentan que las diferencias teóricas fueron insuperables, mientras que otros señalan aspectos personales y rivalidades profesionales como factores importantes. Jung nunca dejó de reconocer la importancia de su mentor en su desarrollo intelectual y teórico.
Incluso después de su ruptura, continuó utilizando conceptos freudianos y se mantuvo en contacto con algunos seguidores de Freud. La vida de este transcurrió en Viena, hasta la anexión de Austria a la Alemania nazi. Eran tiempos difíciles para los judíos, por el cual decidió exiliarse en Inglaterra. En 1939 moriría, aquejado de un cáncer de paladar que le había acompañado en sus últimos años. Fue incinerado en el crematorio de Golden Green en Londres. Por otro lado, Jung, además de su profesión, se construyó una casa de retiro a orillas del lago Zúrich. Además, viajó por todo el mundo gracias a las ventas de sus libros y los ingresos recibidos por su estatus de senior. África del Norte, Estados Unidos, México, Kenia, Uganda y la India fueron algunos de sus destinos. Moriría en 1961 en su Suiza natal. El legado de ambos en el campo de la psicología es innegable. Y sus ideas han influido en la comprensión de la mente humana y en el desarrollo de diferentes enfoques terapéuticos. ¿Crees que sus diferencias enriquecieron el campo del psicoanálisis o lo debilitaron? Coméntanos y suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos.